todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy les traigo un video que me han pedido durante mucho tiempo y bueno, ustedes ya saben qué es porque por algo abrieron el video. Hoy vamos a estar haciendo un boxer de hombre. Normalmente el contenido que creo para este canal es principalmente de vestuario de mujer porque esa es la audiencia más grande que tengo, pero igual desde el año pasado empecé a crear esta serie de vestuario masculino. Empecé con la camisa básica manga corta, que es un video que les ha gustado mucho, y poco a poco voy a ir haciendo más videos relacionados con vestuario masculino. Decidí empezar en este 2021 con el boxer porque es uno que sí realmente me han pedido bastante, y pues como hago bastantes tutoriales de ropa interior, pues por qué no hacer ropa interior para hombre. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Como siempre, el link para descargar el molde gratis de este boxer lo vas a encontrar en la descripción de este video. Hay un link que dice descarga el molde gratis aquí. Ese link los redirige a mi página web, que es desde donde ustedes hacen la descarga. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar de una vez con este tutorial. Para hacer este boxer vas a necesitar algo de licra de algodón, un metro de elástico de 3.5 centímetros de ancho, hilo nylon de fileteadora, hilo de seda, es este cono grande de acá, algo de hilo normal de poliéster, tijeras y elementos de costura. Lo primero que vas a hacer es cortar las piezas del molde. Esta de acá es la pieza del lateral, y para que puedas reconocer las partes, esta parte de arriba es la cintura, este es el tiro posterior, la entrepierna, el ruedo y la parte del frente. Lo primero que vamos a hacer es coser el tiro posterior. Para eso voy a estar ubicando ambas capas de tela derecho con derecho y voy a sujetar con algunos alfileres para pasar una costura recta. Para coser este boxer voy a estar utilizando mi fileteadora con la puntada sencilla de 3 hilos. Yo les recomiendo altamente que utilicen una fileteadora para coser ropa interior. De todas formas, si no cuentas con una, ya tengo un video donde explico cómo coser telas elásticas con tu máquina familiar. El link se los dejo arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Al final, este es el resultado de la costura. Como pueden ver, queda bastante pulido por el derecho y el revés de la tela. Ahora que ya tenemos algo así, es hora de coser la entrepierna de este boxer. Esta es esta pieza que tiene esta curva. Para eso vamos a estar alineando el piquete que tiene la entrepierna con la costura del tiro posterior que acabamos de hacer, derecho con derecho de la tela, como siempre. Para este paso yo te recomiendo altamente que veas mi video sobre cómo coser curvas y ángulos si no sabes coser curvas. Primero alineé el piquete con la costura y luego cada extremo de la entrepierna con el extremo de cada lateral. Y este tipo de curvas es mejor coserlo con la curva cóncava hacia arriba. Y para coser esta parte nuevamente estoy utilizando mi fileteadora, cosiendo las curvas justo como explico en ese video, aunque coser este tipo de curvas en tela licrada es un poco más fácil porque no es necesario hacer la parte de los piquetes y la tela se acomoda mucho mejor. Al final este es el resultado de la costura y por el derecho se ve algo así. Sé que no tiene mucha forma en este punto, pero ya van a ver cómo queda. Y hasta este punto ya debemos tener algo así. Ahora vamos a pasar a la parte delantera de este boxer, la cual se debe cortar 4 veces en tela. En este punto me enredé un poquito mientras lo cosía, así que no le presten mucha atención a lo que hago en el video, simplemente sigan mis palabras. Van a tomar cada pareja de centro, derecho con derecho de la tela, y luego van a ubicar una pareja encima de la otra. Justo como les expliqué en el video anterior sobre ropa interior con retazos, es la misma técnica que utilicé para forrar la copa del último bralette. El clip les está apareciendo en pantalla. De esa misma forma deben juntar las piezas del centro de este boxer. Y ya con las 4 capas de tela juntas las vamos a sujetar con alfileres por la parte menos curva de estas para poder coserlas. Y como siempre voy a estar utilizando mi fileteadora para juntar estas 4 capas. Recuerden que deben prestar mucha atención de que si estén agarrando las 4 capas de tela con la costura. Al final esta se ve algo así, y si doblamos las capas de tela vamos a ver que la costura queda perfectamente embonada. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar las piernas de este boxer. Para esto voy a estar juntando esta parte de abajo que les estoy señalando con esta parte lateral de la otra pieza. Aquí se puede ver un poco enredado, pero nada, voy a sujetarlas derecho con derecho de la tela con algunos alfileres. Y ya con esto algo así, ahí sí las voy a coser. Y como pueden ver ya está tomando forma este boxer.
Ahora vamos a coser la parte del centro a esta parte redondita que pueden ver en el video. Lo primero que vamos a hacer es alinear la costura con el piquete que trae la pieza de la entrepierna. Luego la parte de la cintura con la parte de la cintura del boxer, y la parte del centro trae unos pequeños piquetes en la parte curva que debemos alinear con la costura que acabamos de hacer de la pierna. Ahí creo que pueden ver bien a cuál me refiero, y ya con esto sujetado con todos los alfileres que consideres necesarios, ahí sí la vamos a coser derecho con derecho de la tela. Y para este paso nuevamente les recomiendo que si no saben coser curvas, aprendan primero cómo coser curvas antes de hacer este proyecto, porque para esta parte del boxer es súper necesario tener esta habilidad ya dominada. Al final así es como se ve la costura por el revés del boxer y por el derecho de este. Hasta este punto ya debemos tener algo así, y como ven el boxer ya tiene bastante forma, así se ve por la parte de atrás. Y ahora vamos a coser el elástico a la cintura. Y para este paso primero voy a recortar el elástico según la medida del molde y voy a juntar las puntas para coserlas con una puntada recta. Luego voy a doblar el margen de costura hacia cada lado para aplanarla muy bien, y la voy a sentar con otra costura recta para que no me estorbe en el siguiente paso. Al final esta costura se ve algo así. Y ya que tenemos el elástico cerrado, voy a estar sujetando esa costura que le hicimos con el centro posterior. Lo voy a estar ubicando sobre el revés del boxer y luego lo voy a doblar a la mitad para marcar ese punto medio y alinearlo con la parte del centro del boxer. Y ya después cada costado lo voy a alinear con su respectivo costado y voy a sujetar todo muy bien con alfileres para pasarle una costura. Y para este paso voy a estar cosiendo con el elástico hacia arriba. Para esto es necesario ir estirando un poquito el elástico mientras cosemos, y esta puntada de fileteadora se la voy a pasar por todo el contorno de la cintura. Al final dejé unos hilos sueltos para hacerle unos nudos a mano para evitar que la costura se me deshaga por equivocación. Y este es el resultado final de esta. Ahora lo que vamos a hacer es doblar el elástico hacia adentro para esconderlo debajo de la tela, y lo voy a estar sujetando con un alfiler. Esto lo voy a hacer en el centro posterior, en el centro delantero y luego en cada costado. Y ya con esto ubicado, ahí sí voy a pasar a mi máquina familiar para coserlo, y en este caso voy a estar utilizando la puntada elástica triple. También puedes utilizar una puntada de zigzag, y para esto voy a ir estirando muy ligeramente el elástico mientras voy cosiendo, tratando de que la costura me quede justo encima de la puntada de fileteadora que pasamos anteriormente. Aquí hay que tener mucho cuidado de que no se te estire de más la tela para que no se te formen arrugas. Aquí, como pueden ver, en la parte del frente se me estiró un poco más de lo que debía el elástico, y ya les voy a mostrar cómo quedó esto. Al final este es el resultado por el derecho y por el revés de la tela. Como ven, estira bastante bien, y esta es la parte del frente donde digo que se me estiró de más la tela y quedó esta especie de arruga. A veces pasa, pero traten de que no les pase esto porque afecta la calidad del producto. Y hasta este punto ya debemos tener algo así. Lo único que falta para terminar este boxer es hacer la parte del ruedo. Para hacer ruedos en tejido de punto hay diferentes formas que podemos utilizar. La que a mí en este momento se me facilitaba más era pasar primero la puntada de fileteadora por todo el borde de la tela y luego con la máquina familiar doblar la tela 2 centímetros hacia adentro para pasar la misma puntada elástica triple. Para este paso debes tener cuidado de que el doblez de la tela te quede parejo por todo el contorno de la pierna. También hay otros diferentes métodos que se pueden utilizar. Puedes utilizar la aguja gemela o pasar simplemente una puntada de zigzag. En caso de que tengas una recubridora, también la puedes utilizar para hacer este paso. Y al final este es el resultado. Como ven, no queda nada mal para hacer una puntada de máquina casera, y la tela puede estirar muy bien. Realmente esta silueta de boxer es bastante fácil de hacer, tiene muy poquitos pasos, aunque el molde puede ser un poco confuso si nunca has hecho un boxer. Por eso les dejé en el molde indicado qué parte es qué cosa, les dejé marcado cuál es la cintura, cuál es la entrepierna, cuál es la parte delantera para que no se pierdan, porque yo la verdad sí me confundí un poquito con esas piezas. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este video y qué otros videos les gustaría que hiciera más adelante. No se les olvide darle like
like para yo saber que les gusta este tipo de contenido. Y si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse en el botoncito que hay aquí abajo que dice suscribirse. Es completamente gratis y es una excelente forma de apoyar este canal. Además, no se les olvide darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo publique un video nuevo. Y mientras que esperan al próximo video, les recomiendo que vean esta lista de reproducción de aquí, que es donde tengo todos los videos de ropa interior que incluyen moldes gratis, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.